que viene a alegrarnos, es una alegría hablar Siempre. de libros, de literatura. Buen día, Javi, ¿cómo estás? Bueno, buen día Flor, buen día Marcos, un gusto, como siempre, estar acá, más allá de toda esta Vorágine climática. sí, vorágine Climática, que Flor económica. muy bien la sintetizó, pero que bueno, pero que tiene un ojo terrible. Bueno, siempre se dice que las editoras son fundamentalmente, editores, ¿no? Son fundamentalmente buenos lectores. Y en este caso, Gallo Nero tiene eso. Aparte, hay que sumarle el arte de tapa, que es fundamental. Gallo Nero, entonces, es una editorial nueva, joven, tiene 25, 26 años. Rápidamente de Italia, como editorial independiente, pasa a España y de España pasa a Latinoamérica. A nosotros nos llega, Gallo Nero empieza a llegar en el 2020, nos llega con la pandemia. Este libro es de la pandemia, la primera edición es del 2020 y su cuarta edición, que es esta, la última, quedó en el 2024. Tiene una corta vida, pero en realidad es un libro ya que tiene sus buenos años. Y bueno, lo último de Gallo Nero es una editorial chiquita, tiene 3 colecciones. Una es narración, donde entraría May Sarton. Tiene dentro de las colecciones tiene una dedicada a mangas y a novelas gráficas, ilustraciones, también porque la editora es fanática de la ilustración y de la manga. Y por otro lado tiene una colección que es muy clásica en Italia, pero eso ya es más para su mercado, que es de la colección Adelphi, de una editorial con mucha trayectoria, que ellos retoman esa tradición y en una colección editan sus libros. Pero bueno, entonces, antes de hablar de Anhelo de Raíces y Mike Sarton, Gallo Nero, editorial que te va a hacer emocionar. Que no falla, ¿ves? No falla. De hecho, una de las, muchas editoriales se relacionan tienen una palabra, una oración, una frase. En el caso de Gallo Nero, dicen, no traemos al presente nada que no tenga pasado en sus textos. Y bueno, y mucho de su colección narrativa tiene que ver con la recolección de escritores que están olvidados y que son de la segunda mitad del siglo XIX, principio del XX. Así que, y Mike Sarton es un caso. No sé, para el que no. Este libro ha tenido muchísimo éxito acá en Argentina. ¿Ah, sí? Sí, por eso estamos hablando de una cuarta edición acá en 4 años. Así ¿Por el contexto? Porque sale por por el pandemia, contexto, tiene que ver con. Sí, sabés que sí, sale en pandemia, pero por la temática también, creo. Porque tiene que ver con, como yo les decía, bueno, tiene 6 plantas dibujadas, una tapa muy botánica, pero habla de eso. Y acá hay parte de introspectiva que nosotros podíamos generalizarla en el sentido de la situación de pandemia, en que muchos de nosotros obligadamente Sí. nos metimos para adentro, fue introspectivo todo, Sí. 2 año y medio de pensarnos, de buscarnos, de encontrarnos, y este libro tiene mucho de eso. Ajá. Porque bueno, les cuento un poquito, Mike Sarton en realidad es belga, ¿sí? Nació en 1912 en Bélgica. En 1915, cuando matan al archiduque en la Primera Guerra Mundial, estamos hablando, vuela para Boston, Massachusetts, y es ahí donde vive gran parte de su vida. Y yo cuando lo leí fue muy... Y esto por ahí lo puedo recomendar que lo hagan, porque en realidad Anhelo de Raíces no es una novela. Anhelo de Raíces, podríamos decir, es una crónica biográfica de alrededor de 10 años de su vida, que tiene que ver con donde Mike Sarton se encuentra, ¿no? O echa raíces, si se quiere, o Bien. busca echar raíces. Ahora vamos a contar un poquito de eso. Pero bueno, ¿por qué les decía esto? Porque en realidad lo que hice yo cuando leí Anhelo de Raíces, empecé a buscar dónde vivía, de dónde va, porque en realidad también a los 48 años, cuando ella empieza a escribir este libro y cuenta su historia de esta década, en realidad hay un contexto que la lleva a escribir como escribe y a escribir lo que escribe.
Y en ese contexto yo empecé a buscar, bueno, ella se mudó a Boston, de ahí pasa a Santa Fe, de ahí pasa a Nelson, que son pequeñas poblaciones, pero algunas de no más de 800 habitantes. Del interior norteamericano. Son fundamentalmente del noreste. Es decir, casi ya, de hecho ella muere en Nelson. Y eso queda, digamos, ya en el límite con Canadá, claro. En el un clima especial. Clima especial, poblaciones especiales, población fundamentalmente blanca, pequeños poblados. Y bueno, lo que hice yo es seguir esos 2 o 3 lugares donde ella va buscando cobijo, y están todos más o menos en el mismo lugar de Estados Unidos, y es ahí donde muere. Donde muere con más de 53 libros editados, ella es escritora, 53 libros digo, pero bueno, de hecho... Obra de teatro también. Obra de teatro, de poesía, tiene mucho. De hecho, para aquellas personas que por ahí dicen, bueno, no, a mí las crónicas o las biografías, autobiografías no me gustan. Están perdiendo algo, cosas, sí. Y aparte, sobre todo aquellos que les gusta la poesía. Este es un texto fuertemente poético. Yo tenía para... Escrito en prosa, digamos. Está escrito en prosa, sí. Yo les decía, bueno, estos son 10 años que va a contar ella de cómo se instala en un lugar, pero cómo a partir de ahí empieza a pergeniar, cómo empieza a tratar de construir esto que te contaba recién, que es tratar de echar raíces. Porque en realidad ella era una pátrida en su vida. Claro. Es decir, ella a los 19 años estuvo en Europa, volvió a Europa después de que terminó la secundaria, digamos, se instala o se quiere instalar como dramaturga, pero no le va muy bien, porque le gusta el teatro. Por suerte después pasó a escribir solamente, y le fue muy bien y nos dejó cosas hermosas como Anhelo de Raíces. Pero digo, era una patria en ese sentido, que andaba buscando su lugar. Y en este texto es donde nos deja plasmado de cómo va encontrando su lugar. ¿Y lo encuentra finalmente? Lo cuenta. Yo tenía 2 cositas planteadas acá para leerles. Uno, cómo empieza el texto, porque va a empezar a hablar de esto, de cómo uno a veces... porque en realidad es la historia de Maurice Acton, pero en realidad después también podemos ver que es la historia de muchos de nosotros. Es una historia universal. Es una historia universal. En el prólogo son 140 páginas, no es un libro largo, es un libro muy, muy, muy amigable. Sí. Está dividido en diferentes capítulos que tienen que ver desde un prólogo de cuando ella llega, se inserta en ese lugar que ella quiere echar raíces, que es una casa, hasta cuando ella dice, bueno, finalmente estoy instalada, tengo mis raíces, pero como un jardín o como cualquier elemento botánico, esto recién empieza. Es decir, yo he hecho las raíces, pero en realidad... Claro. Por eso les había elegido un parrafito al principio y un parrafito al final. El primero se llama, es el prólogo, se llama El ancestro vuelve a casa, y dice así: había vivido a mi aire... en todo lo que esta casa es y significa para mí durante 8 años, hasta que me traje al ancestro, entre comillas. Cuando me subí a un taburete para clavar una escarpía lo suficientemente firme como para sujetar la tecla, el pasado marcó de roble y el propio retrato supe que estaba realizando un acto simbólico. Y así ha sido desde el principio. De manera que todo lo que hago aquí reverbera. Y si por cansancio o por falta de atención pulso una nota falsa, se duelen la casa y la mística con la que vivo. Pero ahora, al desmontar el marco y poner en él a Duvet de la Tour, fue como una nota de triunfo, como si una obra musical entretejida con muy diferentes temas alcanzara un final satisfactorio. Bueno, viejo, aquí estamos. Empieza, digamos, colgando un cuadro. Colgando un cuadro de Sonset, colgando un cuadro de su abuelo, de su padre.
Que también eso está bueno porque ella se traslada a esta ciudad, a este lugar cuando muere su padre. También tiene que ver, esto también estoy buscando información, tiene que ver con que justo había cortado una relación muy importante, muy larga que tuvo con una profesora de inglés que fue su pareja durante 13 años. Ella militó y trabajó y escribió sobre el lesbianismo, sobre la vejez, murió en el 95. Y así que este comienzo de Anhelo de Raíces tiene que ver con la muerte del padre y también ese duelo con la ruptura con su pareja. Un cambio importante. Así es, que no tengo el nombre de la pareja por acá, pero bueno. Y por otro lado también tiene un guiño a lo que es la habitación propia o mi cuarto propio de Virginia Woolf, ¿sí? Esto de que buscarse un lugar y desde ahí buscar su autonomía, su norte, su brújula. Virginia Woolf, que la llegó a conocer en este viaje que yo les decía que hizo a los 19 años, conoció a Huxley, conoció a Virginia Woolf en Inglaterra, en París, también estuvo en Francia ella, y ahí se movió un poquito con ese pequeño mundillo de grandes escritores. Y por eso también les decía que podría tener un guiño. Es un homenaje a la vida, es un homenaje a la botánica, es un homenaje. ¿Qué encontramos acá? Encontramos textos, pero muy, muy, muy poéticos, hasta el punto de crear climas de ensoñación en cuanto a la amistad, en cuanto al amor. Pero básicamente piensen esto, es un texto donde la autora está construyendo un espacio, un lugar para habitar, para hacerlo habitable y desde ahí comenzar. Claro, es una búsqueda. Que es una búsqueda. Todos, ¿no? Pero, eso del lugar. Pero es una historia universal. Y aparte, en paralelo, está la construcción de su huerto y de su jardín, que por eso tiene que ver lo que empezamos hablando en relación a la portada. Estos 10 años para ella fueron un crecimiento muy, muy exponencial en su vida, ya que la hizo pensar y la hizo repensar y pensar su vida de atrás para adelante, de adelante para atrás, en todo sentido. También hay cosas, pero re poéticas. Dice, bueno, si bien yo pensé, la casa empieza de cero, es una casa del siglo XVIII que la tiene que transformar, digamos, más allá de llevar al cuadro de su papá, tiene que hacer toda una obra que le lleva mucho tiempo, el jardín le lleva mucho tiempo, reconstruir la casa le lleva tiempo, buscar el color buscar el color y que ella era su casa ideal. Pero al mismo tiempo, lo que dice esto, bueno, es que en realidad son tiempos que hay que restar. Y ahí va la analogía con el jardín, con el huerto. Los ciclos. ¿Sí? Ella está 10 años ahí en esa casa y en esto de la búsqueda de ciclos y de encontrarse, dice, bueno, si bien fue muy rápido, digamos, muy, muy apresurado el venir a vivir acá, el querer, el regalo, en realidad, digamos, todo lo demás fue respetando todos los ciclos que tenía que respetar y también fue poético, digamos, dice, bueno, yo esto lo elegí porque una oropéndola cuando fui a ver el terreno me cantó y con cosas así nos vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué pegó tanto? ¿Por qué gustó tanto? Primero por cómo está escrito, les decía, que es una poeta que narra una crónica. En forma de narrativa, está hablando, es un diario. Si bien no es un diario, ni es una autobiografía al estilo tradicional, esto es una autobiografía o un diario poético, si se quiere. En ese sentido, digamos, el por qué yo les digo, bueno, hay que leerlo, búsquenlo. Sí. Y también le estoy diciendo, ya mucha gente lo leyó y ama a May Sarton por eso. Es una escritora que nos dejó, digamos, páginas y textos hermosos, entre ellos Anhelo de Raíces. Y por otro lado, la temática, como recién hablábamos al principio,
tiene mucho que ver con cosas que hemos pasado durante la diaria. Con la diaria, tiene que ver con una historia... Introspección, ¿no? Introspección, historia universal, naturaleza. Nos vamos a encontrar con un montón de cosas. Cuando la leía, si bien ella es belga, bueno, se instala en Estados Unidos, me hizo acordar mucho al libro este que yo les traje en algún momento de Editorial Impedimenta, que llamaba Oso. ¿Se acuerdan de esta chica que va en Canadá y se instala en un lugar casi inhabitable, donde había un oso y empieza una relación? Me hizo sentir esa... eso es un sentimiento ya. Claro. Les debe pasar a ustedes. Es un sentimiento. Cuando leí May Sarton, que digamos es un texto posterior y que llega mucho después acá a mis manos, me hizo mucho acordar a la lectura de la canadiense esta en Oso por la cuestión de la naturaleza de contexto y la descripción que hace de eso. Yo pienso que la botánica, la jardinería, algo tiene. Digo, en algún momento de la vida uno llega a eso, no vaya a saber por qué. Inevitablemente. Inevitablemente, y debe tener un encanto especial. El último libro de Claudio Alarcón, no sé si lo leíste, tiene una parte también, está dividido más o menos en tres, que están relatadas paralelamente, su infancia, su condición sexual, y también lo de la jardinería, un jardín que tiene en su quinta. Y decir, wow, ¿qué tiene esto de la botánica que te hace entender? Bueno, eso. Me había olvidado los también. Tiempos, Me había olvidado del libro de Alarcón, claro. Sí, que lo trajimos acá. Pero ¿sabes qué? Quería ver algo, porque en realidad en una parte que leí, yo ya no me acuerdo en qué parte, pero bueno, ella hace un pasaje y dice, bueno, en realidad a los 20, porque habla de la edad, en un momento bastante largo se detiene y habla de las edades y de cómo a los 20 uno hace una cosa, cómo a los 40, ella marca los 50 como un hito. Y también me hiciste acordar eso, Marcos, por ahí, porque dice, en realidad... después de los 48 años, alrededor, después de los 50, dice, muchos de nosotros hacemos determinadas cosas. Y ahora que vos me traes el libro de Alarcón con sus ancestras y la botánica, me hiciste pensar en esto. El texto en un momento se pone a pensar y a redefinir un montón de cuestiones en torno a las edades y a las acciones y actividades y el pensamiento de la persona según en el marco etario que se encuentra. Como las plantas, así es. Mirá vos, con qué buen broche me haces terminar la reseña. Genial. Ahí está entonces la joyita que nos trajo Javi, que en su documento dice Valdés, pero para nosotros es de la Casa Azul Libros. Anhelo de Raíces de May Sarton, traducción de Mercedes Fernández Cuesta, y es hermosa, sí, la tapa. Hermosa. Sí. Bueno, hermosa. Recomendable 100%. Muy bien. Ahí está. Lo estamos compartiendo para que lo vean y lo encuentran ahí, en la Casa Azul. Lo encuentran en la Casa Azul. También encuentran el último libro que salió hace muy poquito, lo traje de la Feria del Libro, que se llama Sobre la Escritura, algo así. Es más que nada ya una indagación sobre cómo escribe. Así que de May Sarton, para aquellos que les guste la poesía, que les guste la naturaleza, la botánica y la escritura, a May Sarton. Y ya que justo dije de la Feria del Libro, ya les puedo decir que entre el 13 y el 16 de agosto se va a desarrollar la 21ª. Ahí está. Feria del Libro de Tandil. Bien, Cámara Empresaria. Changüí con esto, pero bueno, vos lo metiste, lo trajiste acá a la mesa. Te podemos empezar a joder con los nombres. Perfecto. Bueno, ya saben, yo dejo ya el primer dato y es totalmente para ustedes. No dosifiquen más la información, te lo pido por 13 al 16 de La agosto. va a dosificar, Marco. Jueves 13, domingo 16 de agosto,
21ª Feria del Libro de Tandil. Ansiosos con eso, hablábamos con Mica Saconi recién en la primera nota de la mañana, y bueno, con mucho sacrificio, con mucha buena predisposición, siempre con buenas voluntades, ¿no? Y un año más. Sacrificio, voluntad, sobra, sí. Dinero, Falta falta siempre y miedo nunca tuvimos. Y miedo no tenemos, no, ya estamos embarcados, así que nada, apenas... Hay que hacerlo, como lugar de resistencia, ¿no? También. Pero igual sí, y lo que sí tenemos planeado y planteado de que, digamos, con bastante antelación, cuando tengamos nombres de trascendencia por ahí nacional, lo vamos a ir con mucho... Pero digamos, ya está planeado. Sí, ya está, porque digamos, no le vamos a sacar nada. No, por ahora no. No va a decir nada. Pero digamos, lo que sí, a diferencia de por ahí de años anteriores, hasta que no estaba la gráfica, hasta que no estaba todo, no nos ha resultado. Perfecto. Y nos parece mucho... y entenderlo, darnos cuenta, y si se puede cambiar eso, lo vamos a hacer. Así que ya dijimos, bueno, los nombres de trascendencia apenas tengamos. Cuando haya confirmación se dice. Sí, eso va movilizando, los va movilizando a ustedes, va movilizando al público. Muy bien. Así que bueno. Muy bien. Y nosotros podemos ir trabajando en función de eso también. Así es. Bueno, Javi, muchísimas gracias. A ustedes. Siempre es un placer. Que tengan lindo día. Javi, de la Casa Azul Libros en Pasados de Rosca. Tormenta trajo al huracán que se lo llevó todo.